buenas tardes. Estamos aquí desde la FILBO, la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Para nosotros es un gran placer presentarles hoy una colección que ha tenido una gran acogida dentro del público bogotano y vamos a presentar el día de hoy Introducción a la Cultura Visual y Material del Libro Antiguo de Marina Garoni, y vamos a hablar sobre el panorama de la encuadernación de Ana Uch, las dos últimas publicaciones de la colección Breve Biblioteca de Bibliología. Esta colección está formada por estos títulos que ustedes podrán ver aquí. Tenemos la introducción a las técnicas de impresión en el periodo del libro antiguo, el panorama histórico del libro y la edición digital, el panorama del papel como principal soporte documental. Y para nosotros es un gran placer contar hoy con la presencia de Ana Uch, una de las autoras, y de Marina Garoni, que es una de las personas que está dirigiendo esta colección. Entonces les damos las bienvenidas. Creo que perdimos a María Victoria esos últimos segundos, ¿cierto? Bueno, problemas que no suelen pasar, no suelen faltar, perdón. Bueno, yo les doy de nuevo la bienvenida a todos los que nos están viendo en vivo en esta ocasión y a los que nos van a ver por las distintas redes de manera indiferida, las redes de la Universidad de los Andes. Mi nombre es Juan David Murillo, soy profesor e investigador del Instituto Caro y Cuervo y tengo el privilegio de acompañar esta pequeña charla con, como decía María Angélica, dos de las participantes como autoras y también en el caso de Marina como editora responsable de esta breve biblioteca de bibliología, un proyecto al que quisiera, antes de entrar a conversar tanto con Ana como con Marina, profundizar un poco más, porque se trata de una colección novedosa, singular, una colección cerrada además, en torno a 6 títulos, de los 5 que presentaron hace un instante, nos hace falta uno, que saldrá este año, si mal no estoy, Marina, y si puedes como referir brevemente al título que se me escapó ahorita, el título que faltaba. Hacen parte de esa colección de 6 títulos denominada Breve Biblioteca de Bibliología. ¿Por qué es importante esta colección? Yo creo que hay una serie de puntos significativos que los quisiera revisar rápidamente y que todos van a poder encontrar además en la introducción a cada uno de los volúmenes. Todos los volúmenes se acompañan de esta introducción a la colección. Como se indica allí, responde a un crecimiento sostenido de los espacios y de los estudios sobre el libro y la edición en América Latina. Ese es un hecho incontrovertible del cual tanto Ana como Marina han sido también no solo testigas, sino protagonistas de esta evolución de los estudios sobre el libro, la edición y la lectura en América Latina. Entonces es una colección que hace parte o que testimonia en cierta medida la maduración, podríamos pensar también, de algunas líneas de trabajo en la región. Es además una colección que por su nombre, ¿no? Esta orientación hacia la bibliología, conecta o dialoga con una tradición, además, una tradición que quizás no conocemos muy bien, pero que existe tanto en Argentina como en Chile y en otros países, esta idea, ¿no?, de pensar el mundo de los libros desde una condición bibliológica, una condición además que es por naturaleza, por defecto, interdisciplinar. Un tercer elemento que también se subraya en esta introducción a cada uno de los libros es que se trata de una colección que, a diferencia de otras que quizás pueden pensarse que están dirigidas a públicos avanzados, a investigadores, a doctorantes, esta es una colección que, sin desprenderse en sus lógicas, en sus propósitos, de la minuciosidad, del rigor académico, tiene también un pie muy bien puesto en lo divulgativo.
Es decir, es una colección que puede servir, por supuesto, a investigadores, académicos, profesores, estudiantes de posgrado, pero asimismo a públicos generales, a los oficios que hacen parte, digamos, de este mundo del libro y de la edición. Pienso ahorita en el que vamos a hablar de Anna Hutch, por ejemplo, que refiere a la encuadernación y cómo ese libro es una invitación no solo para el público experto o interesado en la encuadernación, sino para los propios oficiantes, ¿no? Cómo puede ser un libro que nutra un oficio del que conocemos, existe, pero del que sabemos a profundidad muy poco. Y pasando a otros elementos, siento yo que, y que conectan con ese carácter divulgativo, pues es una colección que por eso mismo cada uno de sus libros, como decía antes, sin perder la rigurosidad, sin perder la complejidad, ofrece sobre todo aproximaciones introductorias o fundamentos o panoramas, ¿no? Y esto lo van a ver o lo vieron ya en los títulos que presentaban desde el stand de la Universidad de los Andes, ¿no? Son introducciones, son panoramas, lo que también habla de que son, o en su particularidad y en su generalidad, una colección que invita a meterse en un tema, ¿no? A tocar un tema que quizás no conocíamos y en esa medida a conocer una cantidad de elementos que seguramente pueden enriquecer la lectura, los análisis, nuestros proyectos de investigación, pero también nuestros conocimientos generales, ¿no? Y por último, para cerrar esta breve presentación de la colección, decir además que se trata de un proyecto que evidencia una alianza editorial latinoamericana. ¿Sí? Son 4 las instituciones responsables del trabajo editorial de esta colección: la Universidad de los Andes de Bogotá, la Universidad de Guadalajara desde México, la Universidad Nacional de Villa María en Córdoba, Argentina, EDUVIN, la famosa EDUVIN, y la editorial de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es decir, vamos desde el sur-sur hasta el norte-norte de nuestra región, ¿no? De manera que ya eso también le otorga un mérito muy amplio, muy chévere, muy invitacional de nuevo, ¿no? A esta breve biblioteca de bibliología. Entonces, pues sin más que agregar desde ese lado, pues quiero nuevamente introducir a Ana, introducir a Marina, protagonistas y responsables también de este proyecto editorial. Ana Hutch, Ana es brasileña, es una especialista en la encuadernación, doctora de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, autora del Panorama de la Encuadernación, del que ya vamos a hablar. Marina, mucho más conocida en nuestro medio, profesora mexicana, experta en muchos muy distintos temas, todos conexos en torno al mundo del libro, la edición, la lectura, las bibliotecas en América Latina, especialmente en Argentina y México, por supuesto. Y actualmente, pues, una de los referentes del instituto, eh, eh, siempre de bibliológico, siempre le llamo yo, de Instituto de Investigaciones Bibliográficas, más bien, el IBI de la Universidad Nacional Autónoma de México, un instituto que siempre está muy de la mano de la Biblioteca Nacional. Entonces, bueno, pues Ana, Marina, bienvenidas y gracias por darme un poco esta oportunidad de conversar sobre estos dos libros y sobre el proyecto editorial de la breve biblioteca de bibliología. Bueno, y quiero comenzar un poco entonces, después de esta breve introducción, preguntándole a Marina, que es la cabeza un poco de este gran proyecto, aparte un poco de lo que ya se insinuó, ¿no? Es, bueno, ¿qué vacíos entra a llenar una colección como la breve biblioteca bibliología? ¿Con quiénes dialoga? ¿Qué huecos trata de llenar? Muchísimas gracias, Juan David. Te saludo a Ana, pues, que me hace muy feliz que estemos los tres acá y quiero agradecer a los 4 editores que nos han permitido hacer este proyecto que tiene muchos años de haberse ideado y que ahora ve la luz. Algunas de las cosas que dijiste voy a retomarlas. Concretamente, que la colección nace a partir de un diagnóstico de justamente qué tipo de bibliografía había disponible en los distintos campos, porque hay que decirlo que es un ámbito interdisciplinario por definición, el campo de los estudios del libro y la edición. Notamos que había
un espacio que no estaba siendo cubierto, que era justamente la vertiente de divulgación de distintas temáticas en las que convergen los estudios del libro y la edición. Nosotros tenemos acceso a materiales internacionales, una parte importante producidas en España, en español, por españoles, y otra parte producida por autores anglosajones, sobre todo, aunque también varios franceses. En menor medida nos llega la línea italiana, y hemos sido durante muchísimo tiempo eminentemente consumidores de libros que han funcionado como el ABC o con una estructura manualística o de invitación a metodologías para arrancar algunos de nuestros trabajos. Sin embargo, una de las cosas que yo observaba a lo largo de estos últimos 20 años es que no solamente estamos dando a la luz las tesis doctorales o de maestría, que son textos en su mayoría eruditos, son obras que son de colegas para colegas, o sea, que están están siendo publicadas para la lectura de pares, sino que también ya teníamos un grado de madurez suficiente que permitía estar escribiendo justamente para el público general y para estudiantes en formación. Entonces, bajo esa mirada de diagnosticar, de ver el diagnóstico de que no había horas de divulgación, pero que además nosotros ya tenemos una capacidad intelectual y operativa a nivel regional para estar produciendo esos textos seminales, fue que se me ocurrió ver algunas temáticas generales que permitieran articular una microformación, por decirlo de alguna manera. Y para eso surgió la invitación a colegas tanto de México como de Brasil que pudieran escribir desde su expertise, no solamente teórico y docente, sino también material. Las temáticas que están siendo tocadas acá, las personas que hablan de esas temáticas han trabajado de manera directa en los campos, y eso también era muy importante, no hablar desde un punto de vista exclusivamente teórico o recopilatorio de bibliografía, sino hacer una reflexión sobre estos campos. Entonces, esa fue un poquito la pretensión, Juan David, tratar de paliar un poco la inexistencia de estas obras y hacerlo también con un punto de humildad y de concreción. No era hacer una colección infinita, sino una colección cerrada, que permitiera, ¿no? Abordarla en tiempo y forma, que esto no fuera una cosa eterna, ¿no? Porque creemos también que los procesos tienen que tener un inicio y un fin, y con base en esto después se pueden plantear otro tipo de colecciones ampliadas, ¿no? Pero básicamente ese fue el objetivo. Muchas gracias, Marina. Y yo creo que, digamos, esa edición que mencionas, ¿no? Como autores expertos que tienen un pie muy sólido en la academia, pero también una experiencia práctica, ¿no? Y yo creo que eso describe también muy bien los dos títulos de los que vamos a hablar ahorita, del que tú eres autora, Introducción a la cultura visual y material del libro antiguo, que en cierta medida sintetiza buena parte de tu trayectoria, tanto investigativa, ¿no? como dentro de bibliográficas allí en la UNAM. Y en el caso de Ana, igual, ¿no? Es un panorama de la encuadernación. Ana, que creo que no lo mencioné antes, es profesora de la Universidad de Minas Gerais y tiene también una amplia trayectoria motivando, asesorando museos y, digamos, dinámicas de patrimonio y preservación documental y libresca, ¿no? Entonces, tenemos ya como muy evidentemente esa combinación. Y a partir de ese rasgo, yo quería empezar preguntándole a Marina y luego a Ana por un ingrediente que creo yo es transversal en ambos libros, ¿no? Y es que sin desconocer la relevancia permanente, ¿no? de los elementos textuales, de los contenidos de los libros, ambas se piensan aquí, en el caso de Marina, ¿no? Hay una preocupación por la dimensión extraliteraria, en el caso de Ana, asimismo, ¿no? Inclusive una preocupación también en un nivel macrotextual, ¿no? Entonces quería preguntarles primero a Marina, ¿no? ¿Por qué importa tanto eso?
¿no? O sea, yo lo tengo claro, pero pensando en nuestros públicos no tan expertos o que quieren empezar a introducirse en estos temas, ¿no? ¿Por qué lo extraliterario es relevante y por qué una colección como esta pone su acento allí? Bueno, una cosa en la que los autores de esta colección tenemos afinidad, no exclusiva, pero sí importante, es hacia lo que podemos denominar el giro material para los estudios del libro y la edición. Y nosotros hemos estado en distintos ámbitos en donde se le ha dado prevalencia, o de una manera bastante clásica, inclusive desde el campo de la bibliografía, a mencionar a los autores de las obras o poner el foco prioritario en ellos como a las personas responsables de la redacción textual de las obras. Pero como señalan los grandes conocedores de la bibliografía material y de la bibliología, los autores no escriben libros, escriben textos que los editores y otros actores convierten en libros. Entonces nosotros queremos poner el énfasis en eso, que para hablar de objetos bibliográficos o documentos impresos, en realidad estamos ante un sistema mucho más complejo de autorías múltiples. Muchas de las veces la morfología, la manera en cómo nos llegan esos documentos al presente y cómo inclusive están resguardados en nuestras bibliotecas, pasan por tomas de decisiones que no son del autor. Inclusive en muchísimos casos son autores muertos que son reeditados o reimpresos, y quienes toman la estafeta en la estructura morfológica, visual, material, eh, son los editores y otros actores. Entonces, nos importaba mucho poner el dedo en la llaga sobre esa dimensión quizá más restrictiva que ha tenido la bibliografía clásica y decir, estamos en un momento histórico que necesitamos ver la moneda desde sus dos caras, no dándole mayor preeminencia o prevalencia una sobre la otra. Y en eso creo que radica un pie, digamos, un bajo continuo, un punto bastante en común con cada uno de los autores. Y esto se materializa, por ejemplo, en las obras, al menos para el caso de la mía, con algún tipo de formas de sugerencias de cómo se pueden fichar las estructuras tipográficas o de los grabados o de los ornamentos, que a veces a una persona que se está aproximando a estos documentos, especialmente del periodo antiguo, como que no sabe por dónde entrarle al documento, ¿no? Estamos hablando obviamente de público general y de estudiantes en formación. Entonces queremos compartir una perspectiva interdisciplinaria, pero que le dé la preeminencia a la materialidad. Gracias, Marina. Y yo creo que esa preeminencia en la materialidad queda muy evidente, pues en mi opinión, ¿no? El caso más evidente donde queda es en esta cuestión de la encuadernación, que realmente, si pensamos en términos de la producción bibliográfica, académica, que llega hasta nosotros hoy, pues todavía supone una deuda, ¿no? La preocupación por la encuadernación supone una deuda. Y quería preguntarle justamente a Ana en torno a por qué la encuadernación, ¿no? ¿Cómo enriquece nuestra comprensión de ese proceso eh, históricamente interdisciplinario? Podríamos pensar también cómo enriquece nuestra comprensión del libro, de las colecciones como las que poseen las bibliotecas nacionales, las bibliotecas municipales en nuestros países. ¿Qué nos dice la encuadernación de las prácticas, de los usos del libro, ¿no? Cómo este elemento que al parecer es como lo damos por hecho, lo damos por obvio, pues realmente nos está hablando de muchas otras cosas que no hemos a veces o no nos detenemos a veces a pensar, ¿no? Como debería ser, con el rigor que debería ser. De fato. Primeiramente, quero, claro, cumprimentá-los e dizer da alegria de estar aqui com vocês, nesse primeiro lançamento efetivo mesmo do livro, do qual eu participo. Cumprimentar também os colegas editores e agradecê-los, agradecê-las por essa grande oportunidade e, claro, como não poderia deixar de ser, a Marina, agora publicamente, isso já foi feito de outras formas,
pela oportunidade de ter me dado esse desafio, que foi um desafio bastante, né, duro, que é esse de recuar do século XIX para o século IV, para fazer essa história de longa duração, enfim, de longuíssima duração, claro, uma história que é um panorama. Mas gostaria de, antes de começar a responder a questão mais efetiva sobre as relações entre textualidade e materialidade, a importância disso a partir de todas essas perspectivas, David, que você coloca, gostaria só de insistir, de fato, na importância dessa coleção, enfim, isso já foi dito, de cumprir uma tarefa de preencher esse vazio enorme da difusão científica, no campo da bibliologia na América Latina, mas, de fato, esse vazio ele é ainda maior no mundo da encadernação, porque ele aparece também no espaço da historiografia do livro e da edição, né? Então, isso não importa que seja na América Latina, na Europa, nos Estados Unidos, e é só a gente pensar, né, nos grandes trabalhos de referência dos clássicos da bibliografia material, nas histórias nacionais do livro, constituídas a partir da década de 80, na semiologia do livro, também em diálogo com a literatura, a encadernação ocupa um espaço assim, muito tímido e, às vezes, de fato, inexistente nesses espaços. Daí, né, a alegria de fazer parte desse projeto, que é um projeto, de certa forma, de divulgação científica pioneiro em outros espaços, não só na América Latina. Com relação essas relações entre textualidade e materialidade, a importância, né, dessa relação para que o público entenda melhor do que se trata, eu acho que se nós acreditamos de fato, né, que não há texto fora do suporte que o dá a ler, né, de acordo com esse bordão que a gente tem assim entoado há pelo menos umas 2 dezenas de anos, a questão ela ganha uma dimensão muito ampla e ela pode ser respondida a partir de muitas vias. Eu estou pensando aqui em algumas delas. Uma via codicológica, que você também chegou a mencionar, né? E aí a gente pode lembrar da encadernação como um sistema técnico, né? Não como um adorno, não como um elemento decorativo, mas como um sistema técnico que deu origem ao próprio códice, e com isso dá origem à unidade fundamental da cultura escrita, pelo menos a partir da era cristã, que é a página, né? Então, todo um universo a ser explorado em torno, e a partir desses casos precisos, eu penso aqui, por exemplo, nos trabalhos de eruditos que discutiram o impacto dos primeiros textos cristãos na unidade da página, e como que isso ajudou a constituir uma certa estrutura textual do próprio texto sagrado. Ponto. Acho que não tem um exemplo maior do que esse, né, da relação entre textualidade e materialidade. Em segundo lugar, as práticas de circulação dos textos, que nem sempre foram como para nós aparecem hoje, né? E o caso mais célebre é, sem dúvida, esse caso das miscelâneas, né? Também, enfim, temos vários outros, não posso, a gente pode, depende dos períodos históricos, né? Mas o caso das miscelâneas é um caso muito característico, né? Muito evidente, porque a maneira como textos de diferentes tradições interpretativas se unem num único volume, isso pode simplesmente gerar formas de apropriação totalmente distintas, né? Enfim, um caso. E, finalmente, a encadernação dentro do mundo editorial, dentro da lógica editorial. Enfim, para pensar em 3 espaços, né? A gente pode partir para a história das bibliotecas e pensar do ponto de vista do colecionismo, enfim, tem tantas vias de entrada, mas esse é um outro espaço também que me é muito caro, inclusive tem um capítulo inteiro dedicado a ele, que é o caso do protagonismo da encadernação no mundo editorial no século XIX, e de fato, aí, para além dos fenômenos de moda, decorativos, como a questão da encadernação figurada, que surge no século XIX e que cria uma relação direta com o texto, a gente pode pensar em fenômeno de classificação de texto, né?
coleções fundadas a partir de elementos que têm diretamente relação com encadernações. Por exemplo, a coleção de livros encadernados em percalina vermelha. Isso é uma realidade do século XIX. Então, acho que aí o público tem alguns elementos para tentar se apropriar do que seria, né, tocar, identificar o que seria a presença da encadernação na relação, né, na cultura escrita, na relação com o texto. Muchas gracias, Ana. Y yo creo que ya has adelantado un atributo y ahora te preguntaré también sobre ello en un ratito. Y es que en cierta medida historizar la encuadernación, ¿sí? Historizar el soporte, ¿no? En cierta medida del libro, es hacer también la historia del libro. O sea, no podemos esquivar, ¿no? Que así se ha venido haciendo tristemente, ¿no? La historia del libro sin la historia de esa mecánica, de esos actores detrás del pensar y el hacer el códex, ¿no? El soporte y todas las implicaciones que eso tuvo, ¿no? Ahorita vamos a ir para allá. Y quería también preguntarle a Marina, o más que preguntarle, ¿no? Como darle la palabra en torno a un atributo que también identifico en su introducción a la cultura visual y material del libro y del que ya también nos adelantaste algo, que es un elemento transversal además a toda la colección. Y es esto de que nos invita a pensar metodológicamente, ¿no? Y yo creo que esa particularidad es la que hace que sea una colección tan académica como divulgativa, ¿no? O sea, nos pone una serie de problemas, pero también nos está diciendo, como referías antes, por aquí hay una manera de acercarse a ese problema, de contestar algunas preguntas, ¿sí? O de abrir otras preguntas, ¿no? Entonces ese pensar metodológicamente que atraviesa la colección y particularmente el libro escrito por Marina en torno a esta relación de cultura visual y cultura gráfica tiene como eso muy, muy evidente, ¿no? Entonces, ¿qué nos proporciona eso? A los públicos conocedores y no tan conocedores, ¿no? Creo que cada uno de los libros tiene una propuesta de orden de factores que en muchos casos no pueden ser alterados. Es decir, invitamos a modos de aproximación al objeto bibliográfico, modos de mirar, inclusive compartimos nomenclaturas o sugerencias terminológicas que están en lo profundo de lo que estamos haciendo a nivel regional, de América Latina. En muchos casos, obviamente, estamos usando aspectos lingüísticos heredados de una disciplina que compartimos con otras latitudes. Pero una cosa que hemos tratado de cuidar también es cómo estamos hablando, qué términos estamos usando en nuestras disciplinas en la región. Aquí también hay como una especie de currículum oculto o, digamos, intencionalidad política de reafirmar no solamente los tipos desde el punto de vista técnico o metodológico de lo que estamos haciendo, sino qué lenguaje estamos usando para hablar de lo que estamos haciendo. Si bien los textos no tienen un glosario en cada documento, sí hay un esfuerzo por describir bastante didácticamente las palabras que estamos usando para nuestros oficios. Entonces, estamos invitando en formas de aproximación que pueden ser por capas sucedáneas y en algunos casos estamos también cuestionando algunas ideas preconcebidas. Por ejemplo, en los casos que a mí me interesa, el no divorciar el aspecto visual del material, entendiendo al material como el uso de tipos móviles o de grabados que de todas maneras son lo que le confiere la realidad visual a un documento. Entonces, una de las jerarquías o estrategias para identificar géneros textuales es ver esa puesta en página, esa morfología gráfica, ¿no? Si no instruimos o enseñamos o sugerimos una modalidad de aproximación, podemos estar mezclando aspectos que son resultado del expertise del tipógrafo con aspectos que son netamente autorales, pero además viéndolos en el trabajo dentro de un taller de imprenta. Inclusive el hecho de que la mayor parte de nuestros trabajos, de estos libros, a excepción del de Fernando Cruz, que trabaja sobre edición digital, el libro digital, quisimos hacer un fuerte énfasis en el periodo antiguo.
Y acá hay una elección deliberada del recorte cronológico, porque si bien en el caso yo creo que el libro de Ana es el que cubre el periodo más amplio y en el papel también, el periodo histórico más amplio, curiosamente son los dos elementos sin los cuales no podemos hablar del libro, el papel y la encuadernación. Nosotros opinamos, observamos que aquella persona que tenga las bases sobre el expertise del análisis del libro en el periodo antiguo está bien pertrechado para trascender o para pasar a otros momentos históricos de análisis, mientras que a la inversa no necesariamente podemos hacerlo. Es decir, nosotros entendemos que formamos parte de una tradición histórica, de un quehacer del libro, de como Ana misma le acaba de decir, el códex es un objeto que tiene una antigüedad enorme y sigue estando presente. Entonces, por fuerza necesitamos sentar las bases muy nítidamente de lo más antiguo para que aquellas personas que hoy quieren hacer inclusive descripción bibliográfica para el periodo del siglo XIX o XX estén suficientemente bien pertrechadas. Y lo estarán con seguridad, Marina, porque como decías, empezamos con el papel, ¿sí? Hay encuadernación, hay técnicas de impresión y de grabado en la colección, esta relación cultura gráfica, cultura visual. Entonces, claro, estamos desde las bases mismas, ¿no? Desde los elementos mismos. Y quiero volver con Marina a propósito de eso, porque siento que cuando ustedes hablan, Ana habla especialmente de esta necesidad de historizar la encuadernación, también estamos avanzando a algo, incluyendo, digamos, estos otros trabajos que se incluyen en la serie, en la colección, hacia una perspectiva científica, académica, pero que conecta con lo ya mencionado en torno a la divulgación, una perspectiva más inclusiva, ¿no? Porque, como decíamos al inicio, o sea, ya no se trata solo del escritor, ¿sí? del autor, de las autoras, ni tampoco necesariamente del editor o de los editores como figuras reinantes. O sea, estamos hablando de que es una colección que invita a pensar otro tipo de actores menos conocidos, menos visibles, menos historizados, y uno de esos actores menos historizados es justamente el encuadernador. Pese a los siglos y siglos que ha acompañado, ¿no?, la aventura histórica del libro. Y quería preguntarle a Ana un poco sobre eso y pensando en el panorama que nos brinda, ¿no? ¿Por qué ha sido tan invisible? ¿No? ¿Por qué ha sido una práctica eludida? ¿No? Yo no he visto todos los manuales o los estudios sobre el libro antes, pero es como mencionabas en algún momento, si uno lo recuerda un poco, se da cuenta rápidamente que la encuadernación se menciona, por ahí hay una referencia, pero rara vez un énfasis, rara vez una concentración sobre esa dimensión. Y ni sobre el proceso, ni sobre los protagonistas del proceso, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe? ¿A qué podría deberse un poco esa invisibilidad, ¿no?, que la colección y tu libro trata de atacar, de confrontar? De fato, Wanda Vida, essa invisibilidade, né, das práticas próprias da encadernação é inclusive um dos aspectos tratados no próprio livro, em um dos primeiros capítulos. E é impressionante porque, apesar de constituir a representação mesma, né, ideal, inequívoca, né, visual da materialidade do livro, ela foi, a encadernação, e o encadernador, claro, são as personagens, foi historicamente negligenciada nos espaços de conhecimento e mesmo no interior dos ofícios do livro, né? E aí uma das razões, né, dessa negligência, que me parece estar em duas realidades históricas. Eu discuto isso de uma forma mais prolongada. A primeira é essa que expõe, vamos dizer assim, uma cisão dessa lente interpretativa fabricada por uma tradição ocidental, né, que insiste em separar materialidade e textualidade.
né? Um tema que vem sendo abordado de maneira central por vários colegas do mundo, e um tema que na verdade, que essa própria coleção tenta administrar, né? Tenta dar uma resposta também a essa ausência, a essa falta. E a segunda realidade complementar, que diz respeito ao, vamos dizer assim, ao tardio, né, aparecimento dos primeiros registros que tentaram dar conta desses modos de produção da encadernação no mundo ocidental. E o segundo capítulo do livro é exatamente dedicado a esse tema, traz um panorama desses principais registros que começam a aparecer no século XVI, 17, na verdade, no mundo ocidental, diferentemente do mundo islâmico, que começa a fazer nesses registros já no século XI. O mundo ocidental ele só consolida, né, os seus primeiros tratados, de fato, no século XVIII. E a encadernação é um objeto que, na verdade, circula no tempo e no espaço. Acho que essa é uma dimensão importante assim, de trazer para tentar responder essa pergunta, porque isso faz parte assim, da própria condição de existência desse objeto. E por isso mesmo, para além de um conhecimento fornecido pela identificação dos modos de produção, ela se torna, na perspectiva da recepção também, olha, um outro elemento, né, um outro ator que também entra aí para uma outra direção, na perspectiva da recepção, ela é também um objeto que pode nos ajudar a compreender os processos de apropriação de diferentes textos, né, de circulação, seja tratada como marca de propriedade, seja como sintoma cultural de uma época, né, no seio de um projeto editorial. Então, acho que, sem dúvida, historizar os modos de produção da encadernação significa povoar a história do livro com uma série de personagens e de práticas que ficam absolutamente de fora com essa negligência. Enfim, dá vontade de falar muito mais, mas a gente não tem tanto tempo, né? Mas espero que incite o público aí a leitura, o interesse. No, gracias, Ana. De hecho, hoy justamente yo doy un curso también que son fundamentos de historia del libro para una carrera de comunicación aquí en Bogotá. Y un poco les explicaba cómo en el siglo XX ya, ¿no?, la encuadernación nos ayuda a explicar cosas. Por ejemplo, la diferencia en los consumos en el espacio anglosajón y en el hispanoamericano, porque el anglosajón prefiere siempre hardcover, ¿no? Y el paperback es como secundario, muy secundario, por lo menos en los lanzamientos, ¿no? Casi todos los libros se lanzan en pasta dura y después de un tiempo aterrizan a la pasta blanda, ¿no? En cambio nosotros tenemos claro, por distintos motivos de consumos, de mercado, etcétera, etcétera, tenemos mucho más normalizado la pasta blanda, ¿no? Y el pasta dura, esto desde los editores, obviamente que responde a unas realidades de mercado, ¿no? Pero ese nivel, ¿no?, o sea, ese criterio nos ayuda a explicar cosas, ¿no? Entonces, una cosita muy pequeña, muy leve que nos ayuda a explicar cosas, y yo creo que el panorama de la encuadernación en ese sentido abre un territorio casi que inexplorado en muchos lugares o en la gran mayoría de lugares de nuestra región. Y algo similar ocurre con este análisis, esta introducción que realiza Marina en torno a cultura visual y cultura material, porque allí también se están relevando prácticas que no solemos atender. Allí también se están relevando cuestiones, formas, morfologías que no se suelen atender tanto y que también dan cuenta de prácticas de actores que tampoco han sido tan estudiados como otros, ¿no? Y de cualquier modo, y esto yo creo que lo compartirás, Marina, ¿no? A veces este análisis de lo material, de lo visual, no necesariamente nos desconecta de las decisiones editoriales, ¿no? Porque como decía Ana, o sea, esta dinámica de separar lo material de lo intelectual, pues realmente aísla las preocupaciones y en cambio si lo unificamos vamos a ver muchas
correspondencia, ¿cierto? Sí, bueno, de hecho, yo quiero seguir en la línea de tu provocación amable en el sentido de en qué medida es incluyente la colección. Yo podría apuntar varias. Desde el punto de vista disciplinario, es incluyente en la medida que estamos planteando puentes o tránsitos bidireccionales, y no de arriba abajo, sino de ida y vuelta, de ir al libro y volver a preguntar por esos indicios de la edición del quehacer bibliográfico, ¿no? Es decir, miramos las letras, los ornamentos, los grabados como una serie de decisiones editoriales que tenemos que explicar, ¿no? Entonces, esa, por un lado, es incluyente en la medida en que el lector que estamos nosotros pensando que queremos que sea el lector resultante de esta colección es un lector que no tenga preeminencia de una disciplina sobre otra, que sea un poquito, que tenga una visión múltiple. Entonces, por ese lado, incluyente. Por otro lado, desde el punto de vista de los autores, es decir, el hecho de que tengamos escritores hombres y mujeres, autores de esta colección y de distintos ámbitos académicos y con distintas formaciones, es justamente refrendar esta decisión. Tenemos conservadoras, historiadoras del arte, artistas gráficos, politólogos, como es el caso de Fernando, bibliógrafos, historiadores del libro en estricto sentido, encuadernadoras, gente que está trabajando desde el patrimonio gráfico industrial. Entonces acá también es incluyente en esa medida que la historia del libro, la bibliografía y la bibliología no es solamente de los bibliógrafos, sino de todos aquellos que trabajan en ese campo. Y obviamente estamos tratando también de pensar en ejemplos situados. Muchos de los documentos de estas obras reflexionan sobre casos de nuestra realidad latinoamericana, ¿no? Entonces nosotros también estamos queriendo ser incluyentes en invitar a ese público para el que de manera explícita se está generando la colección, ¿no? Nada más para decirlo que hay como varios niveles de esa inclusividad, sin dejar de reiterar que si no fuera por esta tétrada de editores que van a hacer circular esta colección en distintas latitudes, pues no tendríamos realmente cómo hablar de una colección pensada para América Latina, por latinoamericanos, para que circule en la región. Muchas gracias, Marina. En efecto, yo quiero volver a destacar ese atributo porque no es común, ¿no? Estamos habituados a proyectos de coedición binacionales, cuando mucho, y que suele, pues también por las dinámicas propias de la edición universitaria, pues enfocarse en temas muy específicos, no pienso en historia, entonces problema, no sé, la crisis del 29, entonces, bueno, crisis del 29 en México y Colombia, o en Colombia y Perú, y bueno, un tema muy específico. La breve biblioteca y bibliología son temas amplios que atacan preocupaciones comunes, transversales, y que tiene además esta capacidad de circular, como decía al inicio, ¿no? Del sur hasta el norte de nuestra región, ¿no? Y eso es muy singular, ¿no? Debían haber algunos proyectos que por ahí simulen o repliquen lo mismo, pero en el caso nuestro es un proyecto muy sustantivo en ese aspecto, ¿no? Como destacaba, yo creo que es de las grandes particularidades, ¿no? Además, ya se consigue completa en casi todos lados, ¿no? No es que están 2 títulos acá y otros 2 títulos por allá y uno en México, no, o sea, están saliendo al unísono, pues con algunos tiempos obviamente de diferencia, que son normales, los procesos editoriales de cada universidad, de cada país, pero si yo voy a Chile ahorita, consigo, si yo estoy en Feria del Libro en Buenos Aires, consigo, si estoy en México, consigo. Entonces, es una presencia efectiva, ¿no? De autores, de temas y de problemas comunes, ¿no? Bueno, y ahorita que hablabas, Marina, de los públicos objetivos, pues recordar a quienes nos están escuchando, si tienen preguntas, comentarios breves, aquí los recibiremos y trataremos de contestarlos en la medida que nos permita el tiempo, que por ahí ya lo tenemos casi listo. Y mientras, bueno, si anima a alguien, quiero preguntarle a ambas, ¿qué esperan que la colección active? ¿No? Puede parecer muy obvia la pregunta, pero sería muy bello escucharlas
cómo imaginan, ¿no?, los resultados, los impactos, la recepción de esta colección o de sus libros, de sus contribuciones particulares, ¿no? Las escucho. Ana, si quieres comenzar. Claro. Pois bem, como responder, né, essa pergunta, correndo o risco de ser um pouco arrogante, porque a gente quer muita coisa, mas, mas né, são os outros que Podemos ser devem. arrogantes. Bom, eu acho que, primeiramente, tem algo que, e vou falar precisamente no âmbito da minha contribuição, da encadernação, eu acho que há algo aí muito importante que dialoga com a pergunta anterior, que tem a ver com inclusão, é o fato de um livro como esse, que tem pelo menos uma promessa de um espaço de larga difusão, e que opta por não seguir o modelo padrão da história da encadernação, que é o modelo da galeria de estilos, e vai em direção aos modos de produção, né? Essa inflexão fundamental num livro de ampla divulgação, eu espero sinceramente que contribua para a ampliação dos processos de patrimonialização das nossas coleções. E digo isso por quê? Porque no momento em que nós saímos das coleções pautadas em decoração e em estilo, que estão vinculadas, na sua grande maioria, a coleções nobiliárias ou burguesas, né? E vamos em direção aos modos de produção, nós povoamos a história da encadernação com uma quantidade imensa de livros, que são os livros que realmente fizeram a história da circulação dos textos e que estão absolutamente fora da história da encadernação. Com algumas, claro, exceções de um colega ali, outro, né? Mas, assim, não é de fato um discurso preponderante. Então, isso para mim é algo muito importante. E eu penso que a coleção pode contribuir nesse sentido, de dar ferramentas ou de indicar, né, possibilidades de aprofundamento de temas que ajudem, por exemplo, no processo de identificação de coleções fundadas nesse critério, por exemplo, da encadernação. Nós temos hoje, assim, objetos absolutamente dispersos dentro de coleções públicas que ainda não foram nem sequer identificados, seja no Brasil, seja no México, seja no Chile, identificados dentro de uma perspectiva da biblioteconomia, dentro de uma perspectiva da história do livro, e esse é um trabalho que tem que ser, claro, de fato, interdisciplinar, só pode ser feito com um conjunto de conhecimento e com uma tomada de consciência que passa por diversos profissionais. Então, penso que essa transversalidade profissional proposta pela Marina ao constituir essa coleção, ela tem essa condição, vamos dizer assim, de criar possibilidade de uma troca efetiva entre esses profissionais e de levar os rudimentos, né, a direção para a possibilidade de apropriação de um campo, claro, muito mais aprofundado, ajudar no processo de patrimonialização. Enfim, uma das contribuições, acho que tem outras, mas acho que essa para mim é a que é mais importante nesse momento, porque, de fato, esses livros estão... essas coleções não identificadas, esses objetos não identificados, eles correm riscos. A encadernação é um objeto que se altera no tempo e no espaço. As grandes campanhas de restauração, de encadernação no interior das bibliotecas, sobretudo as bibliotecas públicas, elas podem simplesmente mudar o destino, né, material de um livro de um dia para o outro. Se esse livro não tiver sido integrado dentro de um espaço que foi capaz de atribuir valor simbólico àquele objeto, aquela singularidade, por mais feinho que ele seja, vamos dizer assim, por mais simples que ele seja, ele não vai ser preservado. Isso é
ainda hoje isso é uma realidade das nossas bibliotecas. En esa misma dirección, Juan, yo quisiera sumar que una de las pretensiones es haber otorgado cada uno de los títulos, otorgado una mirada para trabajar, describir, analizar y estudiar los objetos más comunes, como dijo Ana, no los excéntricos, no los que se salen. No estamos haciendo una colección de bibliología para hablar de rarezas o de joyas, que son los menos comunes, ¿no? Esa puede ser la pretensión de otras metodologías. No es la que persigue esta colección porque, digamos que nos interesa, y quiero retomar acá un punto, hace unos años, y de esto también quiero mencionar mi gratitud con Julio Paredes, que fue el primer interlocutor de esta colección en Uniandes, y que fue gracias a la tersura de sus tratos y su forma tan sabia de entender la edición universitaria, que esto tuvo la polifonía de salir en tantas casas editoriales. Julio me invitó a preparar un número especial de la revista Contraportada de la Universidad de los Andes que titulamos Editar desde el Sur. Traigo eso a colación porque de alguna manera, no lo decimos con esos términos, que de hecho es un término que está trabajando un postdoctorante mío, Alfredo Leal, estamos procurando, invitando a hacer una bibliología del sur. Es justamente esa bibliología que nos permita abordar los libros comunes, que son aquellos más presentes, son aquellos a los que más acceso tenemos, no tienen que ser cosas fuera de las normas, y es con esa pretensión que quisiéramos que los estudiantes, el público general que lea esta colección, considere que todo libro es susceptible de ser analizado, revisado, guardado, custodiado, y que tiene infinidad de indicios que nos hablan justamente de esta historia del libro, de la lectura, de la bibliología, de la bibliografía. De los 6 títulos de la colección, solo falta uno que de manera maravillosa va a redondear el que falta por salir, que saldrá próximamente. Es el panorama de la historia del libro y la bibliografía, escrito por 3 colegas, André Vieira, Dina Márquez y Julia Gripa, y nos importó mucho tener también ese documento de mirada incluyente que está bajo el gran paraguas de la bibliología, porque en realidad lo que queremos es invitar a la gente a mirar esos libros, los de las bibliotecas públicas, pero también los de sus propias bibliotecas, y ver cómo sus miradas, sus ideas de estéticas, literarias, culturales, están matizadas por esa forma de los libros. No, pues de nuevo, Ana, Marina, pues muchas gracias por acompañar este espacio, por hablar de estas 2 contribuciones, pero a su vez por hablar de este proyecto, de esta biblioteca breve de bibliología, de sus 6 títulos que aquí vamos a empezar a ver, bueno, a falta del que acaba de mencionar Marina, que está por salir, referente a la historia del libro y la bibliología. Una colección que, como ahí mismo se ve, pequeña, o sea, en su formato, pero gruesísima en su contenido, en su calidad y en su ambición, ¿no? Como acaban de decir Ana, puede golpear, puede trascender en el universo de los problemas del pensar en nuestros patrimonios bibliográficos y documentales, puede al mismo tiempo, como refería Marina, sumar al conocimiento de lo propio, ¿sí? Más allá del libro especial, más allá del libro que de entrada sabemos que tiene unas particularidades, nos hace pensar en nuestros consumos cotidianos, ¿no? En las bibliotecas que conformaron nuestros abuelos, nuestros padres, nosotros mismos. Entonces es una colección que le apunta a muchos ángulos, a muchas aristas, y yo pues estoy convencido de que si se lee con detenimiento, si se lee de forma concatenada, si se lee también con intenciones, con preguntas detrás, pues va a contribuir no solo a mejorar
proyecto de investigación de estudiantes y profesores, sino a mejorar prácticas institucionales, pero al mismo tiempo prácticas cotidianas, ¿no? Entonces, pues Marina, Ana, felicitaciones, es un gusto poder acompañarlas en esta presentación, ha sido un gusto, un privilegio y nada, pues espero que las pueda volver a acompañar en algún lanzamiento posterior, en alguna novedad. Me inquieta algo que comentó Ana detrás de bambalinas de esta gran historia de la encuadernación en Brasil, creo que están preparando o algo así. Entonces, bueno, tal vez vaya en julio a Brasil, entonces por ahí me traeré la maleta muy llenita de cosas. Muchísimas gracias, Juan David, por tus preguntas. Nos hiciste reflexionar mucho y bueno, agradecer tu don de gentes y el espacio que nos está dando Uniandes y todos nuestros editores. Estamos a la orden para los lectores que nos consulten. Nosotros somos académicos de tiempo completo, a eso nos dedicamos, y el diálogo con los lectores y las críticas también son muy bien recibidas. Muito obrigada, Juan David. Momentos assim, Marina, momentos assim têm sido cada vez mais raros de debate efetivo, suas perguntas, né? Essa conversa, essa interlocução me fez pensar em coisas que não tinha pensado ainda sobre a encadernação. Muito obrigada sobre esse livro, sobre o potencial desse tema. Obrigada, uma alegria. Bueno, me despido entonces de ustedes y del público que nos está viendo y que nos va a ver luego más adelante. Gracias a Ediciones Uniandes por el espacio y bueno, hasta una próxima ocasión.